Alineamiento horizontal. Es una proyección sobre un plano horizontal en el cual la vía está presentada por su eje y por los bordes izquierdos y derechos. El eje es la línea imaginaria que va por el centro de ella y que se dibuja con la compresión general de los ejes. Los bordes izquierdos y derechos son las líneas que demarcan exteriormente la zona utilizable por los vehículos. Al hacer el trazado general se trabaja sobre el eje, ya que, eh, ya que determinando un punto de este, la ubicación de los bordes es obvia y sencilla, pues basta con medir sobre la normal el eje en ese punto, el ancho de la vía a cada lado de este. Las tangentes son proyecciones en un plano horizontal de la recta que unen las curvas al punto de intersección de la prolongación de las tangentes consecutivas y se presenta como PI. El ángulo de reflexión es formado por la propagación de una tangente, se representa por delta. La longitud de una tangente es la distancia comprendida entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente, así como se observa en la imagen a la derecha. La longitud mínima de una tangente está constituida por la asegurada. Las tangentes son causa potencial de accidente debido a la somnolencia que produce el conductor mantener concentrada su atención en puntos fijos del camino durante mucho tiempo. Por esta razón conviene limitar la longitud de las tangentes proyectando en su lugar alineamientos ondulados con curvas de gran radio. Curvas circulares son los arcos de círculo que forman la proyección horizontal de las curvas empleadas para unir dos tangentes consecutivas. Las curvas circulares pueden ser simples o compuestas según se trate de un solo arco de círculo o de dos o más sucesivos de diferentes radios. Curvas circulares simples. Cuando dos tangentes están unidas entre sí por una sola curva circular, esta se denomina curva circular simple. En el sentido del cadenamiento, las curvas simples pueden ser hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso podemos ver en la imagen con un alineamiento hacia la derecha. Curvas circulares compuestas. Las curvas compuestas son las que están formadas por dos o más radios, es decir, por dos o más curvas circulares simples, aunque no son muy comunes y además son indeseables, muchas veces se hace necesario para adaptarse de una mejor forma a las condiciones topográficas o cuando se presenta un control en los diseños, como por ejemplo en el acceso a un puente. El uso de estas curvas se presenta principalmente en vías urbanas, más concretamente en intercambios viales, por ejemplo, cuando se debe reducir de forma gradual la velocidad al abandonar una vía rápida y tomar otra más lenta. Puede decirse que la curva compuesta no es más que varias curvas circulares simples continuas del mismo sentido y sin entretangencia entre ellas, es decir, de 180 el PT de la primera coincide con el PC de la segunda, denominado el punto PCC. En este caso podemos ver una curva circular de dos ejes, compuesta de dos ejes. Curva de transición. Cuando un vehículo pasa por un tramo en tangente a otro en curva circular, requiere hacerlo en forma gradual, tanto por lo que se refiere al cambio de dirección como la elevación y la ampliación necesaria para lograr este cambio gradual. Se unen las curvas de transición. Se define como curva de transición a la que liga una tangente con una curva circular, teniendo como característica principal que en su longitud se efectúa de manera continua el cambio en el valor del radio y de la curva desde infinito para la tangente hasta que corresponde para la curva circular. Curva de espiral de transición. Las curvas circulares con espirales de transición constan de una espiral de entrada y una curva circular simple y una espiral de salida. Cuando las espirales de entrada y salida tienen la misma longitud, la curva es simétrica. En caso de lo contrario, es asimétrica. Peralte es la pendiente transversal que se le da a la calzada en tramos curvos con el fin para contrarrestar parcialmente el efecto de la fuerza centrífuga y evitar que los vehículos se salgan de la vía. El valor del peralte depende básicamente del radio de la curva. En Colombia se ha fijado un peralte máximo del 8%, mientras que en otros países alcanza valores hasta del 12%. Bombeo, pendiente transversal en la que entran entre tangencias horizontales de la vía que tienen por objetivo facilitar el corrimiento superficial del agua. Esta pendiente va generalmente desde el eje hacia los bordes. Sobre ancho. Cuando un vehículo circula por un alineamiento curvo, ocupa un espacio mayor que el
utilizado en el alineamiento en tangente. Esta situación se produce porque las llantas traseras del vehículo siguen el mismo recorrido de las delanteras debido a la rigidez y geometría del vehículo, generando además una dificultad del conductor para mantener el vehículo centrado en su carril. Por esta razón, la calzada en algunas curvas es a veces asanchada para que las condiciones de operación de los vehículos en ellas sean iguales a las encontradas en la tangente. Tales ensanchamientos se denomina sobreancho.